Nos hemos enterado que las audiencias públicas que se van a realizar con respecto a UPM2, bueno, tendrán algunas limitantes que han sido fuertemente cuestionados por grupos ambientalistas. El Movimiento por un Uruguay Sustentable, por ejemplo, ha hecho una fuerte declaración en las últimas horas. Por eso le hemos pedido a Víctor Baqueta, que ha sido un periodista de larguísima trayectoria también y preocupado por estos temas, que nos acompañe unos minutos. Víctor, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué se trata esta nueva participación o no en las audiencias de la Dirección Nacional de Medio Ambiente con respecto a UPM2? Bueno, acá estamos asistiendo a un proceso de evaluación de un proyecto de esta envergadura donde, para decirlo pronto y breve, hay una irregularidad atrás de otra. Y la última que nosotros denunciamos es que se han superpuesto las únicas dos instancias que existen en el proceso de participación del público. Una instancia se llama la puesta de manifiesto, donde un resumen del estudio de impacto ambiental del proyecto se pone a consideración del público durante 20 días hábiles para que se envíen comentarios, sugerencias o críticas, y la etapa siguiente, establecida en el reglamento de las evaluaciones de impacto ambiental, es la audiencia pública, que entonces allí se presenta en público con los vecinos o los ciudadanos presentes el proyecto y se puede intervenir. Resulta que ahora para la terminal portuaria y para la planta de celulosa se ha colocado la audiencia pública en medio de la puesta de manifiesto. La audiencia pública de la terminal portuaria está prevista para el próximo viernes de noche en el Museo del Carnaval, que queda en la zona de la aduana, donde no hay nadie a esa hora y ese día, y la de la planta de celulosa fue colocada el 30 de abril, o sea, víspera del 1 de mayo, en la ciudad de Paso de los Toros, de noche también, donde al retorno o al final de la reunión no hay cómo volver con locomoción a cualquier otra parte del país. Y la puesta de manifiesto de estos dos proyectos termina recién el 7 y el 8 de mayo. O sea, esto es una cosa sin precedentes. En las dos anteriores plantas de celulosa no se hizo una cosa parecida, ¿no? ¿Esto qué es lo que le da a la gente? ¿La potestad de qué se puede hacer en estas instancias? Bueno, es que ni siquiera, o sea, todos sabemos que esas instancias no son, como se dice, vinculantes, es decir, se escucha la opinión de los ciudadanos, pero el gobierno, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, no tiene la obligación de atender exactamente lo que plantean los ciudadanos. Y aún así, estas dos únicas instancias son superpuestas, o sea, cuando la lógica sería primero tener la posibilidad de conocer y comentar el informe y después de expresar las opiniones en la audiencia. ¿Hay algo que haya sido propuesto por organizaciones no gubernamentales o por vecinos presentes en esas reuniones que haya sido tomado en cuenta? Bueno, la verdad que yo registros de eso no las tengo. Yo participé en los procesos de evaluación de las plantas anteriores, en las audiencias públicas, y también en una forma breve y popular, para decirlo, esto es ejercer prácticamente el derecho de pataleo. Pero ni siquiera ese derecho están queriendo contemplar. Yo creo que esto también es consecuencia de que en las audiencias públicas del tren, del proyecto ferroviario que está asociado a la planta de celulosa, hubo concurrencia de ciudadanos importantes y muy críticas que además repercutieron en la información pública y en la prensa. Y pienso sencillamente que lo que se quiere evitar es eso. Víctor, te quería preguntar, con respecto a las dos plantas anteriores que ya están funcionando, ¿qué evaluación tienen ustedes como Movimiento por un Uruguay Sustentable? Bueno, la evaluación que tenemos es que en todo caso se han mantenido dentro de los límites aceptables
de los indicadores de contaminación que tienen esas plantas. O sea, el problema no es que las plantas no contaminen. Las plantas contaminan y se busca que se mantengan por debajo de ciertos índices máximos de contaminación aceptables. Pero en la relación beneficio, costo-beneficio, es decir, está bien, contaminan dentro de los márgenes. ¿Estuvo bien la instalación de las plantas según la óptica de ustedes? Bueno, la verdad que eso también lo consideramos para evaluar qué puede aportar esta tercera planta. No, pero te estoy preguntando en las dos ya instaladas, ya te voy a preguntar de la tercera planta. En las dos anteriores, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, está a la vista cuál ha sido el aporte, o sea, qué ha significado de modificación de las condiciones económicas o de los aportes económicos al país. No ha significado nada sustancial. Estas plantas funcionan en zona franca. La exportación se maneja que es falso, que Uruguay exporta celulosa y la exportación de celulosa al Uruguay no le rinde nada porque está hecha desde zona franca. Y el impacto social, ¿cuál ha sido el crecimiento del empleo y el desarrollo de fraiventos o de Conchillas? Cuando nosotros tenemos registros de los vecinos de Conchillas, en el caso, por ejemplo, de Montes del Plata, donde dicen que las promesas de trabajo que se habían hecho no se han cumplido. O sea, y esto en un grado mayor va a ocurrir con esta tercera planta. A eso te lleva la tercera planta. Con estas dos experiencias, evidentemente la evaluación del gobierno es distinta, o ¿por qué creen ustedes que el gobierno tiene como prioridad la instalación de UPM2? Bueno, la verdad que esto es, se puede decir, incomprensible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. El contrato firmado por el gobierno con esta empresa es un compromiso que involucra inclusive la soberanía nacional, porque, digamos, hay concesiones que se le han hecho a esta empresa que sin precedentes, incluso que no se le habían hecho a las anteriores, y que constituyen así un privilegio absoluto en comparación con las condiciones en que las empresas uruguayas y los productores uruguayos están trabajando. O sea, la verdad que en nuestro punto de vista estamos entrando en una fase ya, digamos, de dependencia colonial con una empresa multinacional, que es una multinacional que funciona como cualquier multinacional. Se habla de Finlandia y los finlandeses. Esta es una empresa multinacional. Hay empresas multinacionales de Estados Unidos que han estafado a Estados Unidos o que han evadido miles de millones de dólares de impuestos, siendo empresas de origen norteamericano. Entonces, la verdad que nosotros vemos que en esta tercera planta se está avanzando en una relación ya de dependencia del país con una empresa. Esto es muy grave. Te cuento que te vas a encontrar, capaz que ya lo viste, el título principal del Observador de hoy. Exacto. Dice, UPM decidirá días antes de las internas si construye su planta, y agrega, la compañía prevé comunicar en la segunda quincena de junio si instala su segunda fábrica del país. Pretende que la decisión no interfiera con el periodo electoral firme que comenzará luego de que los partidos elijan sus candidatos a la presidencia. En el gobierno trabajan contrarreloj para cumplir en fecha con compromisos asumidos. Esto termina despejando el camino porque se especuló en algún momento que se iba a esperar a último momento en ese plazo que se habían dado el gobierno y la empresa, sí, pero ahora, sí, según esta versión del Observador, yo te diría que en un mes ya se sabe. Bueno, la versión es una versión que parte de una fuente del gobierno. Esto siempre ha sido también así en el sentido de que el gobierno anticipa fechas porque es el gobierno uruguayo el que está absolutamente deseoso de que esto se concrete. Pero eso pasó inclusive con la firma del contrato. Se firmó en noviembre del 2017 y desde meses antes el propio presidente de la República venía anunciando fechas para la firma del contrato. Esto es lo mismo, y también este apresuramiento con las audiencias públicas es porque quieren acelerar esa decisión. Pero, digamos, esa es la decisión final, por último, y de acuerdo a las condiciones del mercado internacional, será de la empresa. Pero para esta empresa, con todas las concesiones económicas, vamos a mencionar solo el caso del ferrocarril.
Uruguay va a estar pagando 148 millones de dólares anuales durante 15 años para hacerle una vía férrea especial para la planta de celulosa de UPM en Paso de los Toros, que va a tener prioridad exclusiva para el uso de esa vía férrea. Y después se nos dice que el aporte importante de esta empresa van a ser 120 millones de dólares anuales por canon o algunos tributos. Pero dicen que el ferrocarril igual lo iban a hacer, o eso es mentira. El gobierno dice que el ferrocarril igual lo iban a hacer. Pero lo iban a hacer, pero no hay carga en el país que justifique la inversión que está haciendo Uruguay. Es decir, esa inversión para el ferrocarril, que el ferrocarril como medio de transporte es importantísimo, se tendría que hacer con ese mismo monto para restablecer toda la red ferroviaria del país. Esa inversión se va a hacer solo para un tramo, que es el tramo Paso de los Toros Montevideo, y ya a un costo altísimo. Es decir, Uruguay va a estar pagando del orden del 2.200 millones de dólares por ese tramo, cuando con esa cifra, yo repito, habría que restaurar la red ferroviaria nacional. Pero si hubo una política para desmantelarla, ahora lo que se está queriendo simplemente es atender la necesidad de una empresa que lo va a usar las 24 horas del día, los 365 días del año en forma prioritaria y exclusiva. Para los que no han visto este artículo, aprovechamos que estamos hablando contigo, le cuento a la gente, en la página 3 de la edición papel, y está también en la edición en internet, el observador dice, este dato a mí me sorprendió, Jorge, y te lo cuento a vos, Víctor, y a la gente que nos está escuchando, el gobierno pretende que las obras del tren comiencen en junio, o sea, no estaba arrancado ya esto. Hay un título allí destacado, un encastre, como se dice en la jerga periodística. Vos sabés mucho de esto, Víctor. El gobierno pretende que obras del tren comiencen en junio. Y después agrega otro dato muy significativo también. Entre los temas que restan resolver están las habilitaciones medioambientales necesarias, el avance de la obra del ferrocarril central que unirá Paso de los Toros con el puerto de Montevideo y en particular el relacionamiento laboral durante la etapa de construcción. Y redondea el tema de esta manera. Para esta etapa de relacionamiento laboral, las autoridades del Ejecutivo negocian con el PIT-CNT un acuerdo marco que permita prevenir conflictos que demoren el cronograma de obras. Y este miércoles dice que el ministro Murro dijo a los colegas de Radio Carve que en 15 días, aproximadamente, habrá novedades respecto al acuerdo laboral y que ellas traerán buenas noticias para el Uruguay. Sigue este artículo para los que lo quieran ver en el Observador de hoy. Bueno, yo sobre eso te comento en particular que esto no está definitivamente resuelto. ¿Por qué? Porque en los departamentos por donde atraviesa el tren, y particularmente en poblaciones o ciudades donde el tren antiguo, digamos el tren tradicional, las atravesaba por el medio, pero el nuevo tren, que tiene otras características, otras condiciones, y que en esa situación divide al medio las ciudades, incluso la ciudad de Montevideo. Hay informes técnicos de la Intendencia de Montevideo que dicen que esto va a partir al medio la ciudad y que sería una obra para el uso exclusivo de UPM. Esto lo dice un informe técnico de la Intendencia de Montevideo. Pero las intendencias han omitido su papel y su responsabilidad en la decisión de este proyecto. Y entonces ese papel lo están tomando los ciudadanos. Se han empezado a recoger firmas para una iniciativa legislativa local que tiene fuerza de ley en Florida, en Sarandí Grande, en 25 de mayo, y se está considerando esa misma iniciativa en otras localidades. Y eso tiene fuerza de ley. Tendrán que resolverlo después en la Suprema Corte de Justicia si hay un litigio entre la decisión de un gobierno departamental y el gobierno nacional. Muy bien. Por hoy, Víctor, te agradecemos mucho y nos reencontramos en cualquier momento. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Víctor Baqueta es periodista ambiental, es integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.